Uno de los enemigos del corazón, del cual tenemos que tener mucho cuidado, es la culpa. ¿Cuántas veces nos hemos sentido con culpa por acciones que hemos hecho o porque hemos dejado de hacer? El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10, viene tocando este tema, este punto. En el versículo 8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿Te das cuenta de lo que viene hablando el apóstol Juan? El apóstol Juan viene diciendo: no podemos ocultar aquellas cosas que hemos hecho. Hay muchas situaciones que quisiéramos esconder, pero como mirábamos en un estudio anterior, el comportamiento tarde o temprano va a delatar lo que está en nuestro corazón. El primer enemigo del corazón es la culpa. La culpa es el resultado de haber hecho algo que percibimos como incorrecto. El mensaje de un corazón oprimido por la culpa es: tengo una deuda que pagar. Tengo que pagar por esto que yo he hecho. Tengo que pagar por la situación en la cual he metido a mi familia o he estado yo. Y es donde empieza el riesgo y el peligro, porque creemos que al infringirnos daño vamos a poder pagar esa culpa. Y en ninguna manera esto es verdad. Usemos un ejemplo. Piensa en el hombre que se escapa con otra mujer y abandona a su familia. Sin darse cuenta en ese momento, le ha robado algo a cada miembro de su familia. A su esposa le ha robado su futuro, su seguridad financiera y su reputación como esposa. Desde la perspectiva de sus hijos, ese hombre les ha robado sus navidades, sus tradiciones, su seguridad emocional y su seguridad financiera, sus cenas en familia, su tiempo de abrazos y así por el estilo. ¿Cuántas cosas ha robado a su familia? Ahora el hombre que hizo todo esto no piensa en términos de lo que ha tomado. Al principio, él piensa en lo que ha ganado. Sin embargo, la primera vez que su hija le pregunte: papá, ¿por qué ya no amas a mamá?, su corazón se conmueve y él ahora se siente culpable. Y ahí inicia un proceso. Papá tiene una deuda. Pagar esa deuda es lo único que puede liberar a un corazón culpable del peso de su culpabilidad. Las personas pagan, sirven, ofrendan e incluso oran para liberarse de las deudas, para liberarse de la deuda del pecado, para liberarse de la deuda de las malas decisiones, lo que ellos han sembrado. No obstante, escucha, ninguna de estas buenas obras, ni el servicio comunitario, ni las donaciones caritativas, ni los domingos en una banca o una silla en la iglesia pueden aliviar la culpa. Nada de esto lo va a hacer. ¿Cuántas personas o quizá en algún momento has tratado de cumplir con todo esto porque crees que así vas a pagar la deuda? No puedes pagarla. Las deudas no se pagan con esto. Es una deuda y debe pagarse o cancelarse para que el corazón culpable experimente un alivio. Entonces, ¿cómo logras cancelar la culpa? Esta pregunta es la que cada uno de nosotros debe de hacer. ¿Cómo puedo o cómo logro cancelar esta culpa? La respuesta está en uno de los versículos que acabamos de leer. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué es lo que libera de la culpa? Lo que libera de la culpa es la confesión. La confesión tiene el poder de romper el ciclo de pecado y, al igual que la mayoría de los remedios medicinales, funciona cuando se aplica de forma correcta. La aplicación adecuada ocurre cuando confesamos nuestros pecados, no solo a Dios, sino también a las personas a las que hemos lastimado. Es ahí donde inicia el proceso de la liberación de la culpa y donde se paga la deuda, no dando más dinero, pero si tienes que hacerlo, hazlo. Pero tu culpa solamente se va a quitar cuando confiesas tu pecado a Dios y cuando confiesas tu pecado a las personas que has lastimado. Las personas que se sienten culpables, por lo general, son ofensores frecuentes porque cargan algo que no pueden traer ya.
Y mientras estés llevando un secreto, mientras tú estés escondiendo ese secreto, mientras trates de aliviar tu conciencia diciéndole a Dios cuánto lo sientes, que te estás lamentando, pero no haces nada, no platicas con las personas, solamente te estás preparando para repetir el pasado. Sin embargo, si comienzas a confesar tus pecados a las personas contra las que has pecado, es probable que no retrocedas ni vuelvas a cometer esas faltas. Si tú le has fallado a Dios, confiésale a Dios tu pecado. Si tú le has fallado a las personas, confiésale a esas personas en la manera en la que tú les has fallado, porque caminar con la culpa es algo sumamente difícil y te está orillando a cometer más errores. Confiesa a Dios y a los demás y eliminarás de tu corazón a este enemigo llamado culpa. ¿De qué te sientes culpable? Confiesa tu pecado a Dios y a quien hayas herido, pero hazlo ahora. Busca el tiempo, busca la manera, busca la forma. Solamente permíteme agregar esto. Si tú le confiesas tu pecado a alguien que has lastimado, que has herido, tienes que estar a la expectativa de que esa persona puede reaccionar de una manera donde muestre su dolor o su tristeza. Escúchalos. Pero cuando te liberes de esa culpa, cuando dejes de ocultar ese secreto que te está robando el sueño, que te está quitando la paz y que no te deja disfrutar nada, vas a experimentar la paz de parte de Dios. Si hemos pecado, dice Juan, confesemos a Dios nuestras faltas y Él nos perdonará y te va a dar la fuerza también para perdonar a otros. Sé que puede ser un tema difícil, pero créeme, es necesario para que avances en todos los aspectos de tu vida. Soy el pastor Benjamín Esquer y de verdad mi anhelo y mi deseo es que crezcas cada día más en el conocimiento de Dios para que lo puedas dar a conocer a otros.